dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me harías estremecer, me harías llorar o reír, y caería rendido ante ti, y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Yo quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me harías llorar o reír, y caería rendido ante ti, y no podía estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más, sin querer nada más, y no podía estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Háblame, Señor, háblame, Señor, yo quiero escuchar tu voz. Rompe el silencio, rómpelo, Señor, rompe el silencio en mi ser. Háblame, Señor, háblame, Señor, y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Aleluya. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras
y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Dios añada bendición a los que leen, a los que oyen y a los que guardan las palabras de esta profecía para ponerlas por obra en su corazón. La semana pasada hablé en la introducción del libro de Apocalipsis, todo lo que es concerniente al mismo. Hablé que el libro de Apocalipsis es la revelación de Jesucristo, la manifestación de Jesucristo. Y dije que esta revelación había llegado a Juan por medio del ángel mensajero enviado por Dios para que Juan recibiera la palabra. Y la razón por la cual es Juan privilegiado es porque dice el libro de Apocalipsis que Juan había dado testimonio. Juan había dado testimonio de todas las cosas que Juan había visto, de todas las cosas que Juan había oído, de las cosas que Juan mismo también había palpado tocante al verbo de vida. Así hablé que el primer capítulo nos da una descripción, una panorámica de la adoración, cuando Juan prorrumpe en gozo con una poderosa doxología que implica una adoración magistral a Dios por aquellos que han sido redentos por la sangre del glorioso Cordero. Esa voz se escucha y rompe el silencio cuando dice: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, a Él sea la gloria, y a Él sea la honra, y a Él sea el honor. Luego se presenta como el que tiene la iglesia en sus manos y como el que tiene a los líderes de la iglesia en sus manos, hablando de estrellas y hablando de candeleros. Las estrellas representando a los ministros, los candeleros representando las iglesias, y se enfoca en 7 iglesias que están en el Asia Menor. No porque hubiesen solo 7 iglesias, sino porque estas 7 iglesias ubicadas en el Asia Menor fueron tomadas como representativas de todas las iglesias que estaban en ese tiempo funcionando durante el tiempo en que Juan recibe la revelación, obviamente, y todo el tiempo de la vida de Juan como tal. Más o menos año 95 después de Cristo es que Juan recibe esta revelación. Y la orden de dar a conocer esta revelación
de publicar esta revelación, de hablar de esto que él estaba recibiendo, porque le dice, escribe en un libro las cosas que tú vas a ver. Y Juan, en obediencia, escribe todas las cosas que Dios le ha estado mostrando. Algunos decían que estas iglesias o estos lugares no habían existido. La historia secular nos confirma que cada una de estas iglesias o de estos lugares mencionados en el Apocalipsis existieron. Por ejemplo, la primera iglesia que vamos a ver para ver la promesa a ella es la iglesia en Éfeso. La iglesia en Éfeso, que se encontraba en el Asia Menor, nos declara la palabra que era una capital importante. La población de Éfeso era una capital importante, una capital comercial, una capital cuyo centro, diríamos, cosmopolita, rodeado de comercios, rodeado de industrias, era el centro principal de la adoración a la, entre comillas o paréntesis, la gran diosa Diana de los Efesios. Pablo había ido a Éfeso y Pablo había predicado la palabra en Éfeso. De hecho, en el libro de Hechos, uno de los capítulos, dice que ahí hubo un alboroto muy grande y que la gente tenía ahí un hombre llamado Demetrio, que era el platero, que se dedicaba a hacer templecillos, que tenía un negocio de hacer templos o templecillos en honor de la diosa Diana. Cuando escucharon las predicaciones de los apóstoles, hubo un alboroto en Éfeso y ellos gritaron sin parar: grande es Diana de los Efesios, grande es Diana de los Efesios, grande es Diana de los Efesios. Hasta que tuvo que intervenir las autoridades en virtud del alboroto que se había formado allí por las predicaciones o la predicación de los apóstoles. Entonces, esta ciudad de gran importancia es una ciudad que existió, una ciudad que estaba en boga en el tiempo de los apóstoles y en el tiempo en que Juan escribió. Ahora, también hablé que el libro de Apocalipsis hay que estudiarlo con sumo cuidado y no hay que tenerle miedo a este maravilloso libro. Dije que hay varias escuelas de interpretación teológica o de interpretación en cuanto al libro de los Efesios. Recuerdan que mandé a anotar, que les dije, por favor, anoten las diferentes escuelas de interpretación de este libro. La primera escuela era el enfoque preterista, la escuela que le da un enfoque preterista al libro de Apocalipsis. Es decir, dicen, ok, este libro no es para nuestro tiempo. Este libro es para el tiempo que ya pasó, ese tiempo pasado, que es la palabra pretérito. Es el tiempo pasado, no tiene nada que ver con la iglesia en la actualidad, con la iglesia en la que estamos viviendo. Antes decíamos la iglesia del siglo XX, ahora tenemos que decir la iglesia del siglo XXI, porque estamos en el siglo XXI. En el tiempo, mucho tiempo atrás, cuando estas escuelas descollaron, hablaban de la iglesia del siglo XIX o del siglo XVIII, pero ellos decían, esto no tiene nada que ver, sino que es asunto pasado. Juan escribe para animar a los cristianos de su época
Y no hay peor, diríamos, error o falacia de decir que esto solamente estaba destinado para los creyentes de su época. Es decir, que eso es lo que decían ellos. No, Juan escribió para los creyentes de su época, de su tiempo. Y a los cristianos en la que estaban pues sufriendo las persecuciones del gran y vasto imperio romano. Es verdad que hubo toda una persecución. Esta persecución propiciada por Domiciano y por otros más quienes persiguieron la iglesia. Entonces, ahí está ese libro escrito para esa gente por esta razón, por esta causa. Cada una de las iglesias va a enumerar la razón o causa y ese es el método. Luego, el otro enfoque, que es el enfoque, diríamos, futurista. El enfoque o la escuela que enfoca el libro solamente como, bueno, este es un libro solamente del futuro. Habla de cosas del futuro. Habla de situaciones que sucederán, cuándo, cómo, dónde, no lo sé. Pero es futurista. Entonces, teólogos, es decir, personas que estudian acerca de las cosas futuras, que es el significado de la escatología. De hecho, por allí andan muchos que se autodenominan escatólogos, que son los que supuestamente tienen el único conocimiento interpretativo del libro, de las cosas bíblicas. Otros, en ese sentido, el enfoque futurista dice, a excepción de los tres primeros capítulos, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, que hablan de las iglesias, todo lo demás está escrito por Juan como acontecimientos que tendrán lugar al final de toda la historia de la raza humana. ¿Estamos claros en eso? Es ese enfoque. Ahora, pues también les dije que íbamos a ver acerca del enfoque historicista. Algunos solamente ven el libro de Apocalipsis como una presentación de la historia desde la época de Juan hasta la gloriosa segunda venida de Jesucristo. Algunos lo ven de esa forma. Dicen, bueno, es solamente la historia. Juan narrando la historia o recibiendo la revelación de la historia de la iglesia, en este caso cristiana, del primer siglo. Porque la iglesia del primer siglo hasta el año 99 DC, ¿no? Bueno, la historia de la iglesia. Entonces, se buscan las fuentes que tienen que ver con eso y dicen, bueno, está bien. Ok, los emperadores, el sufrimiento de la iglesia pasó. Otra cosa que quiero aclararles. Juan no fue exiliado en Patmos. Es un grave error decir que Juan estaba exiliado. Y aquí he presentado pruebas fehacientes que no sostienen la creencia o la historia del exilio juanino. Juan fue desterrado. Hay que aprender a hablar de destierro, de exilio, ¿sí? Que son cosas diferentes. Juan fue desterrado, es decir, que Juan fue sacado de su tierra como castigo por la oposición de su predicación, de su testimonio, de su mensaje tocante a Jesucristo. Entonces, no le quedó más que desterrarlo, declararlo apátrida.
Un apátrida es alguien que queda sin patria, sin lugar. Yo expliqué una vez que hace unos años atrás, durante este periodo presidencialista panameño, declararon a una mujer apátrida. Es decir, le quitaron su nacionalidad, le quitaron su documentación, en otras palabras, la borraron prácticamente del registro y la declararon sin patria, sin tierra, sin lugar. Solo faltó que la subieran en un barco y la echaran, qué sé yo, a cualquiera de las islas más allá de nuestra plataforma marina o la plataforma continental marina y la pusieran por allá y decir, bueno, de aquí a allá, de nuestras 500 millas náuticas, usted queda por allá solo, no tiene nada que ver. Eso es lo que hicieron con Juan. A Juan lo sacaron y lo llevaron a la isla de Patmos, desterrado por causa de la palabra de Dios y por causa de nuestro Señor Jesucristo. Luego entonces, cuando vemos ese método, tenemos que hablar también del enfoque que se le da a los teólogos o la gente del enfoque idealista. La escuela idealista. Es interesante que usted también estudie acerca de esto. Y lo vamos a ir viendo poco a poco. Cuando yo trate con los estudiantes del Instituto Bíblico que vamos a dar en el último año, Apocalipsis como materia, va a ser interesantísimo, pero ahora solamente es un pantallazo a este maravilloso libro que estoy dándole para que ustedes tengan una idea. Entonces, este enfoque idealista del libro de Apocalipsis es una presentación simbólica de los enfrentamientos continuos que hay entre lo bueno y el enfrentamiento continuo entre lo malo, a la cual la iglesia cada día se tiene que batallar entre lo bueno y lo malo. Y según ellos no se refiere a ningún hecho histórico en particular. Es una aplicación que se puede hacer en cualquier momento. ¿Ok? Bien, la iglesia siempre ha sufrido. Pero está ahí. Entonces, ese método no es el correcto tampoco. Ahora, ¿cómo podemos interpretar Apocalipsis? ¿Cómo nos vamos? Uno, no descartamos el argumento preterista, porque obviamente fue dicho para la iglesia en su momento. Porque en el momento de escribirse el libro, si hay preguntas que me pueden hacer, en el momento de escribirse el libro existían estas iglesias en estas condiciones. Pero a lo largo de la historia, método futurista o la escuela futurista o el enfoque futurista, los mismos males y vicios de la iglesia siguen en boga, por la cual la palabra misma no pierde vigencia. ¿Estamos? No pierde vigencia porque siguen siendo las mismas situaciones que se dan después de la iglesia del primer siglo, amados, cuando ya muere Juan, más o menos año 99, no tenía mucho tiempo de haber llegado del destierro porque le condonaron la vida, le devolvieron otra vez sus derechos civiles y demás. Juan regresa nuevamente. Ahora Juan regresa siendo un hombre de 90 y pico de años, casi llegando a los 100, muy anciano ya, cansado, porque algunos no entienden que los evangelistas o los que escribieron el evangelio más o menos eran contemporáneos de Cristo, años más, años menos. ¿Cuántos están aquí? Entonces, por eso usted puede ver que si Cristo murió a los 33 años y medio,
más o menos, y usted le suma 60 a 65 años de ahí en adelante, entonces usted va a entender a lo que me refiero. Es decir, que si Cristo no hubiera muerto y hubiese seguido predicando, tendría más o menos la misma edad de Juan. Probablemente un poquito más, probablemente un poquito menos. Porque no hay ningún indicio que los que siguieron a Jesús como apóstoles fuesen menor que él. ¿Estamos claritos? No hay indicios que los que siguieron a Jesús fuesen menor que él. De hecho, si usted lee Mateo, ya Mateo era un publicano, un hombre de negocio. Un hombre que tenía tratos con el gobierno, cobrador de impuestos. Juan y Pedro y los hijos de Zebedeo eran pescadores, eran gente ya ejerciendo oficios. De hecho, Pedro tenía esposa, porque la Biblia menciona a la suegra de Pedro, y para decir la suegra de Pedro es que Pedro tenía esposa. ¿Sí? Entonces, podemos ubicarlo. Usted no sabe si Pedro era un poquito mayor que Jesús. Porque la vida pública de los hombres israelitas, la vida pública, se contaba a partir de los 30 años. Entraba la persona a la vida pública a los 30 años. Se le daban derechos, ciertas cosas en cuanto a sinagoga y demás, y tenían ciertas prerrogativas. Ojalá que hoy fuera así. Creo que el grave error que hicieron los gobiernos fue darle a los muchachos entrar a la edad de responsabilidad civil desde los 18 años. Porque nada más que están esperando los 18 años para destornillarse. Hay algunos que están esperando la cédula nada más para ver cómo se escapan de la casa porque están hartos de la mamá y del papá. Bueno, yo no sé en qué año la sacaron ustedes, pero a mí mi cédula tuvo que llegar a los 25. Yo tuve que llegar a los 25, que era la edad cuando se pedía cédula para nosotros los varones. Después vino un gobierno que quería congraciarse y lo bajó a 18 y ha sido lo peor que se pudo hacer. Porque a los 18 todavía uno estaba bajo el amparo y el abrigo de sus padres. A los 18 años nadie andaba pensando en ver qué es lo que hacía. En cuanto a irse de la casa, matrimoniarse, tener marido, hacer más de 4 cosas. Porque no había manera que ninguna ley avalara eso. Y hay gente que ya están en 5º año y están con el pie así esperando y dice, tan pronto yo cumpla los 18 hasta aquí, mando a volar a mi viejo y a mi vieja. Bueno, el pueblo de Israel era sabio en cuanto a eso. No se entraba en la responsabilidad civil hasta una edad prudencial, donde la persona se supone debía haber alcanzado madurez. Eso es importante. Ahora, hemos visto el enfoque del método preterista, del método futurista, del método historicista y del método idealista, a grosso modo. Yo puedo explicarlo con mayor amplitud, tomar todo un tiempo en esto, pero lo que nos ocupa en cuanto a lo que estamos viendo es el enfoque apocalíptico. Entonces, cuando yo voy a Apocalipsis, yo debo ir consciente a, primero, abrir mi mente. Segundo, no dar ningún tipo de versión de mi parte hasta no tener un conocimiento del mismo. ¿Cuándo puedo discernir entre figuras y realidades? Otro es, Apocalipsis no sigue un orden cronológico. Así es que es un libro muy difícil en cuanto a ese aspecto porque no hay un orden cronológico. El escritor va recibiendo
y lo que va recibiendo es lo que está escribiendo. Algunas cosas que usted lee en Apocalipsis no se dice exactamente cuándo será, si es antes o después. ¿Correcto, hermano? Entonces no trate de encajonar el libro de Apocalipsis a un orden cronológico. No, porque aquí del capítulo 1 al capítulo 2 dice, no. Si usted lo nota, del capítulo 2, capítulo 3, salta al capítulo 4 y hay un paréntesis. Porque el capítulo 4 narra una adoración celestial. ¿Cuántos tienen la Biblia abierta? Este es un estudio. ¿Sí? Capítulo 4, ¿qué trata? La adoración celestial. Entonces, luego retoma el escritor a medida que va recibiendo revelaciones. De repente usted ve a Juan en el cielo y otras veces Juan está en la tierra. Juan está ahí arriba en el espíritu, otras veces Juan está acá. No hay un orden cronológico del libro. Entonces cualquiera que quiera llegar allí tratando de encajonar el libro a ese orden cronológico va a tener problemas. Usted vaya como la Biblia te lo enseña. ¿Sí? De repente usted va a encontrar capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, habla de una cosa, llega al 10 y así. Cada vez que Juan ve alguna cosa, hace un alto, habla, luego se retoma la idea o se regresa. Es casi el mismo estilo del libro escrito por el profeta Ezequiel. Por eso es que también a Ezequiel se le llama un libro apocalíptico, por la narración de situaciones. Isaías tiene algunos capítulos apocalípticos donde de repente el profeta está viendo cosas del cielo, pero retoma una idea. Primero lo ve como vencedor aquí y allá y de repente retoma la idea y usted lo va a ver en el 53 como el siervo sufriente, es decir, al Cristo en la tierra. Otra vez se lo va a ver al Cristo sentado en su trono rodeado de gran luz. Entonces hay que tener cuidado para llegar a esos puntos de interpretación. Ahora, vamos con la iglesia que nos ocupa. La iglesia de Éfeso, como dije, existió. Y ya dije quién la había fundado la semana pasada. ¿Cuándo se había fundado? ¿Durante qué tiempo se fundó? A lo largo del camino, ya la iglesia de Éfeso ha pasado más o menos, póngale unos 30 años, 30 y pico de años, 50 años a lo largo del camino, porque esa iglesia se funda después del 33 DC, es decir, después que Cristo se ascendió a los cielos, se sentó a la diestra de la majestad en la altura, los apóstoles comienzan a predicar el evangelio, se convierte Pablo, libro de los Hechos, exactamente la conversión de Saulo de Tarso, ¿sí? Y luego las predicaciones de los hombres de Dios que están yendo por todas partes diseminando, llega el evangelio a la ciudad de Éfeso. Entonces, de ahí en adelante, hay una iglesia establecida y esta iglesia es caracterizada, si usted ha leído la carta a los Efesios, por su espiritualidad. ¿Sí? A ver, alguien que me lea rápidamente, libro de Efesios, capítulo 1. Rapidito, a ver qué pasa. Alguien que me lea Efesios, capítulo 1. Ajá.
Ajá. ¿Qué más? En él. Ahora léame el versículo 15. No ceso. Siga. Siga. Tremendo. Y pudiéramos seguir leyendo y ver la descripción que Pablo hace de esta iglesia. Amén. Una iglesia que está sentada en lugares celestiales, es decir, una iglesia con una vida espiritual sana. Ahora, hay un viejo refrán en la Biblia: el que se cree estar firme, mire que no caiga. La iglesia había entrado en ese ambiente de espiritualidad. De hecho, los años primeros de la iglesia era una iglesia de mucho trabajo, de mucha oración, de mucha devoción, de mucha vida santa, de mucha comunión con Dios. Una iglesia que estaba en la línea. Dígame si no es representativo a lo largo del camino de muchas iglesias o a lo largo del tiempo, hasta representativo de creyentes que hoy comienzan con brío y mañana terminan con frío. ¿Sí? Es representativo del creyente en ese sentido. Creyentes que comienzan con brío, terminan con frío. Iglesias que en otrora eran caracterizadas por su devoción, por su vida espiritual, por su consagración, por ese amor notable por la obra de Dios. Creyentes que no escatimaban nada para estar en la casa de Dios, para servirle a Dios, para honrar a Dios, para buscar a Dios. Gentes que no medían tiempo ni lugar. Yo recuerdo, más o menos, no sé si fue la hermana Esperanza que está aquí, cuando me enseñó la iglesia donde ustedes tenían que bajar, ¿verdad? Usted me dijo que nosotros bajábamos de allá, de Alto del Río, río arriba, ese se llama Alto del Río, río arriba se llama el lugar, río arriba, allá donde el viento ya sopla en lo alto de una... Y salir de río arriba con Mamapola y con la gente para la iglesia. Hermano, ¿qué les puedo decir? Midiendo distancia. Primero, la loma era respetable, porque yo fui allá donde Esperanza. Ahora, yo creo que sería más o menos como de aquí donde vive mi hermana Ruth, o más. ¿Qué le parece? De aquí donde vive Cali. ¿Usted se imagina que un día Cali no tenga plata y dice: yo voy a ir para la iglesia, pero yo voy a salir a las 5 para que a las 7, después de 2 horas, yo esté en punto? Ahí está, la hermana está aquí, hermano. Tenía que salir a las 7 para estar a las 9:30, exactito, en la casa de Dios. ¿Quién camina hoy 2 horas y media para ir a un culto? Si el día que no hay carro ahí abajo donde los Betancur, algunos no quieren subir. Aleluya. Y esa instrucción, cuando yo conocí a la mamá de Esperanza, ya vi esa viejita ya que
no está coherente en algunas cosas por los años y la enfermedad y tantas penurias de la gente del campo y todo. Yo no pude más. Yo creo que Esperanza se debe acordar que el día que yo llegué, que la vi en esa camita allá, yo quedé llorando allá abajo. Porque ya conocía algo de lo que la hermana me había contado, de la historia de su mamá, de cómo bajaban a la casa de Dios. Y entonces, Señor, mi oración, levanta a esta anciana, dale sus últimos años. Cuando estaba allá ese día orando, dale sus últimos años que pueda estar bien. Por razón de esto. Porque ese es amor, ese era el amor que tenía la iglesia en Éfeso. Cuando pasó tanto tiempo en el tiempo de Pablo, las persecuciones, allí agarraron a un hermano y le dieron una tanda de palo y lo llevaron hasta preso y este hermano estaba contento. Lea bien la historia, el libro de los Hechos, hermano. Y lo llevaron y la gente quería matarlo y gritaban cerrado. Una turba gritando por horas. Pero ellos querían. Ahora, la iglesia a lo largo del camino fue decreciendo. Y no hay peor cosa, hermano mío, cuando la iglesia, por diversas razones, comienza a decrecer. Pero me gusta la forma en que el Señor le manda el mensaje. ¿Sí? Hay una forma bastante agradable. Yo creo que nos la enseñan también una vez que yo estudié en técnicas motivacionales con Aramis Urieta. Dice que siempre es bueno elogiar antes de decir algo que... Sí, esa técnica es buena. Entonces, el Señor comienza elogiando la iglesia. Dile a la iglesia de Éfeso, que está en Éfeso, al ángel de la iglesia, que yo el que camino, vamos a ver cómo es que comienza esta carta. Yo, el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los candeleros de oro, dice esto. Qué lindo. Es decir, dile que el que tiene la iglesia, dile que el que tiene los ministros, dile que el que está en medio, es decir, el que la cuida, el que la guarda, el que vela por ella, el que se preocupa por ella, el que la ama, dice esto. Va a mencionar Cristo 5 razones de elogio a su iglesia. 5 razones de elogio. Por eso es que este tema es sobre la promesa a los vencedores. Pero como yo no tengo apuro para acabar esto, yo puedo irme hasta el final del año tocando cada una de esas iglesias con toda la calma posible para que usted, iglesia amada, pueda aprender. Hoy voy a terminar con las razones. Después voy a ver qué es lo que quiere el Señor. ¿Sí? Bien, vamos a ver esas 5 razones por la cual Cristo elogia a su iglesia. La primera razón es su arduo trabajo. Cristo, el Señor de la iglesia, no es indiferente o no le es indiferente a aquel que le sirve. Amén. Él no es una persona indiferente como pasarían con los empleados o con los patrones de aquí, que por más que usted haga, usted no recibe un elogio. ¿Sí? Las mujeres, por más que hagan en la casa, raro es el hombre que la elogia.
Y la mujer está esperando que alguien le diga, qué bonitas cortinas, mi amor. Qué linda está la cama arregladita. Qué bien estaba sabrosa la comida. Es que nosotros no elogiamos las cosas buenas. Y una de las cosas que las mujeres siempre reclaman es nuestra falta de elogio. ¿Cuántos están aquí? Hasta lloran a veces las mujeres por eso, porque esperaban que el hombre iba a decir algo bueno y le sale con una patanería. ¿Sí? No la elogia, hermano. Al contrario, de repente va a tener epítetos y tiene ciertas cosas que la mujer se siente desanimada. Nadie puede culpar a Cristo de desanimar su iglesia. Ninguno puede decir aquí, ni nadie a lo largo de la historia, que Cristo ha desanimado a la iglesia. Él siempre elogia. Y hay virtudes, cualidades, trabajo que el Señor elogia en nuestras vidas. Amén. Esa es la diferencia. Y si nosotros tratáramos de seguir el modelo de Cristo en el trabajo, en la misma escuela. Mire, uno de los métodos que deben usar los educadores, y se lo he dicho a varios educadores que son amigos míos. Ok, yo sé que usted tiene alumnos terribles, le dije, pero ¿por qué no busca cuál cualidad tiene ese alumno terrible? ¿Por qué no? Recuerdo una jovencita que era bien traviesa, Yavi Lacey, bien traviesa. Pero yo, nada más una sola vez que fui a esa escuela y la vi, y vi que aquí lo que necesitaba era ser canalizada su ímpetu, su liderazgo, y llevarlo por un sendero correcto. Usted tiene a veces alumnos así en la escuela dominical. Pero usted le dice, porque tú no sirves, y el maestro le carga a decirle una situación de negatividad hasta la saciedad, sin haberlo elogiado. Mire, uno de los métodos buenos en la pedagogía. Yo era el más bocón en la escuela. Siempre recuerdo que yo era el más bocón, siempre hablaba. Entonces, ¿qué hacían conmigo? Vamos a pedirle a de gracia que nos explique la clase de hoy. ¿Sí? Porque yo la sabía. Y eso me llevó cuando estudié y cuando estaba en el instituto bíblico, cuando estaba en esa cosa, yo trataba la misma cosa. Porque alguien tiene cualidades. Búsquela. El educador que está aquí, hermano Edwin, búsquele cualidades. Hay una ruma chiquillo, búsquele algo. Alguien tiene algo. Y comisione a ese alguien, a esa persona. Lo comisiona, le pone algo que tenga que ver con lo que usted más o menos descubre. Ahora fíjese que el Señor le da el elogio y dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. No le es indiferente lo que hacemos para Dios, hermano. No es indiferente. Dios sabe si tu trabajo, tu esmero por la obra. Y muchas veces de repente en la iglesia alguien está esperando también que le pongan la mano y decirle muchas gracias. Qué bien. Gracias por venir a limpiar la iglesia. Que puse a Jonathan a limpiar la iglesia con la güira. No me terminó una parte, pero después al día siguiente por ahí vino y terminó la otra parte. Y había arrancado, no sé si ustedes notan que enfrente arrancaron un poco de matas desordenadas que estaban allí. Y yo le dije, papá, qué bien, qué bonito limpiaste la iglesia. Qué bien que cortaste el monte y lo recogiste.
Y él me dice, pastor, yo puedo venir con Carla a hacer un jardín allí. Mire. Y yo le dije, sí, tú puedes venir y hacer el jardín. Es más, mira, aquí queremos poner cemento, pero allí donde está el cable ese de la luz y el machón de la... Este área sería bonito que sembraran unas florecitas allí, que no estorben de los carros pasen para allá, pero ese área hasta donde está el cable así, aquí, y le mostré los puntos, el terreno de aquí, termina. Alguien tiene que elogiar el buen trabajo, ¿sí? Y el Señor elogia a la iglesia. Yo conozco tu arduo trabajo. Estoy consciente de lo que estás haciendo. La segunda es, la razón por la cual la elogia es por la paciencia. A pesar de la situación que Él le va a tocar después, la iglesia seguía guardando a Cristo, hermano. Esa es la palabra paciencia que aparece allí. Porque el que no está guardando a Cristo se desanima y se va. Yo creo que mucho de la razón por la cual estamos aquí es porque todos nosotros estamos esperando a Cristo. Queremos irnos con el Señor. Queremos tener parte en su segunda venida. Sea que vivamos o muramos. Sea que el Señor venga ahorita o tarde. Y sea que a mí ya me agarre la muerte. Esa paciencia había logrado hacer que la iglesia, a pesar de tantas situaciones, todavía resistiera los años. Porque no estamos hablando de 15 años que vamos a cumplir nosotros. No estamos hablando de 20 años, estamos hablando de muchos más años. Y la iglesia de Éfeso estaba allí. Quizás alguno de los viejos creyentes se había muerto. Quizás algunos de los hermanos fieles que tenían ese amor por la obra ya no estaban. Hay muchos que ya no están con nosotros. Hay gente fieles que amaban esto. Que aunque se hayan ido, pues lástima que se fueron, pero dejaron un legado de que amaban esto, hermano. Hubo una época en que esta iglesia jamás estuvo cerrada a las 7 de la noche. Porque hubo gente que la abría a tiempo. Y después se regresaba a arreglarse, pero venía a abrirla. Acomodar que todo estuviera en orden. Y esa gente, eso se elogia. Yo puedo explicar más sobre esa paciencia de la iglesia de Éfeso. Toqué un poco el domingo pasado. La tercera razón es su resistencia al pecado. El pecado de Éfeso no era pecado de inmoralidad, hermano. No era pecado de cosas malas. No. La iglesia ya ha dicho, ¿sabe qué? Aquí no entran esas doctrinas. Aquí no va a entrar doctrina que tolera, que permite el pecado, que permite la fornicación, que permite el adulterio, que permite aquello, que permite... Aquí no. Puede haber otras corrientes, pero Éfeso se mantuvo vigilante, que ahí no entrara nada de esas cosas. A pesar de los librepensadores, filósofos y la influencia misma mundanal que tenía la ciudad con la adoración a Diana y a otros dioses. La iglesia había cerrado las puertas a la influencia mundanal. ¿Cuántos están aquí? Ese problema está en nuestro tiempo, porque el problema en nuestro tiempo es que la iglesia no está cerrando las puertas a la influencia mundanal. El mundo se ha ido entronizando poco a poco en la iglesia. El mundo, la influencia mundanal ha ido ganando partidas, se está tratando de usurpar ese lugar. Por eso vemos cosas raras. Vemos gente que suben a las plataformas con vestiditos, que bailan la quebradita, que bailan aquello, que hacen lo otro, que inventan enredo. ¿Cuándo fue que me asusté yo
de una iglesia que yo veía muy seria. Y ahora estoy tratando de saber, de recordar dónde fue que pasé. Y pasé por casualidad anoche por esa iglesia. Sí, pero ahora quiero saber, estoy luchando para saber dónde. Porque ya sé, ya me acordé. Ya estoy terminando. Ya me acordé dónde fue que la vi. Mire, ese pastor fue el causante, fíjese si era una iglesia de celo. Ese pastor fue el causante que ahora no se dé permiso para campañas al aire libre. Porque era un pastor radical. Nada que ver con mundo, ni con esto, ni con la idolatría, ni con aquello, ni con lo otro. A tal punto que predicando en el Parque Libertador y pasó una procesión, el hombre comenzó a reprender y a decir cuantas cosas, que por culpa de él ahora no se permiten campañas al aire libre. Si no se tiene el permiso de la mafia de los pastores del oeste. ¿No? Asociación de Pastores del Oeste. La mafia, esa mafia, el que no tiene el permiso de la mafia no puede hacer campaña al aire libre ahora. Bueno, por culpa de ese pastor. Pero eso fue hace 2 años. Cuando puso una escuela primaria de ahí del Buen Pastor. Porque esa es una licencia general que todo el mundo va y se añade a esa licencia del Buen Pastor, aunque sean de otros lados. Yo dije, ay, ya está la iglesia convertida en escuela, vamos mal. Anoche que yo paso, todas las bancas arrumadas en un lado y 4 mesas de billar en el templo. Casi me bajo para tomar una foto. 4 mesas de billar. Es sábado y los sábados no hay culto. Es verdad que los sábados no hay culto, pero tú consagraste esto como casa de Dios. Tú consagraste esto como santuario del Altísimo. Tú consagraste esto para adorar a Dios. Amén. Tú no consagraste esto para hacer el billar del pueblo. Porque quieres ganarte los jóvenes. Entonces invierte más plata y consíguete otro localcito o en el área donde tiene la escuela que está al lado, habilita el salón, mételo por allá, qué sé yo, pero ahí no. Esta iglesia no había permitido eso. Esta iglesia tenía una resistencia al pecado, se resistía a caer en el error, a caer en esas situaciones. Cuarto, esta iglesia es elogiada por su examen cuidadoso de los falsos apóstoles. Es decir, no era una iglesia fácilmente influenciable por cualquier doctrina o estratagema. Esas cosas Dios la elogia. Dios elogia a la iglesia que no se deja, la iglesia que no se deja impresionar. Y nosotros tenemos gente que es fácilmente impresionable. Cualquier perico de los palotes nos impresiona. Que me impresione la palabra, que me impresione Cristo, que me impresione Dios. Por eso es que hay gente siguiendo esos pseudos apóstoles, impresionables. Antes de ayer tuve una pega santa con un hermano que trabaja en un restaurante. Y le dije, ojo hermanito, eso no es señal de espiritualidad, usted está muy equivocadito, varón, le dije. Al final quedó preguntándome, ¿y dónde predica usted? Para congregarme. Bueno. Sí, déjese de estar impresionándose, le dije. La unción del pañuelo, la unción de la mariposa, la unción de no sé quién, la unción de aquí, la unción de allá. Como dije la otra vez, ahora está la unción de la gallina.
en la iglesia. Sí, la unción de la gallina tuturuta. Y los hermanos lo tocan. El predicador toca a las hermanas y las hermanas quedan con la unción de la gallina. Aquí sí está el Espíritu de Dios. Aquí está el Espíritu Santo. Esta iglesia sí tiene fuego. Esta iglesia sí tiene unción. Eso no pasaba en el tiempo de Éfeso. Porque de hecho, si usted lee la palabra, usted va a ver que cuando Apolo llegó predicando con mucho entusiasmo, Priscila y Aquila, ven acá, manito, esto no es así. Tú puedes tener mucha elocuencia y mucha palabra y impresionar con tu verborrea, pero ven acá. El camino de Cristo es esto, esto, y 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 esto. Y después que le expusieron el camino, ahí estaba Apolo predicando. Pablo dijo, yo sembré, Apolo regó. ¿Sabe lo que significa que Apolo regó? Que Apolo había adquirido la capacidad de adoctrinar. Ese es regar. Capacidad de enseñar la palabra auténtica de Dios. Ese es regar. Yo sembré. Pablo tiró semillas. Pablo llegó y convirtió gente, pero Apolo ahora era el hombre de la enseñanza, el hombre de la palabra, el hombre de la Biblia. ¿Cuántos están aquí? Así es que no cualquiera podía impresionar la iglesia. Qué lindo que Dios nos elogie por eso. Yo tengo una iglesia que no llega a cualquiera a moverla de los cimientos que le hemos establecido. De la palabra que le ha sido sembrada en su corazón. Y a veces me pregunto si los 15 años que yo llevo enseñando aquí y cuando veo que hermanos, ¿qué pasa? ¿Cómo es que todavía me sales con eso? Y por otro lado doy gracias a Dios por los que se fueron, hombre, y ojalá que no regresen. Aquí no. Los pastores que se fueron, ojalá que no regresen. Porque si regresan no me queda más que por el amor recibirlos. Pero me late que jamás le amaneció nada. Porque cuando tú tienes tus lineamientos doctrinales fuertes, tú no eres llevado por cualquier estratagema de gente. Tú sabes en quién has creído y tú estás bien agarrado en la palabra. Y último, para concluir ya. Yo puedo hablar más de eso, de cómo examinar. Y yo quiero que esta iglesia aprenda eso, sí. Aprenda a examinar los falsos apóstoles, hermanos. No se deje impresionar porque la gente cree que porque mucha lengua habla es que tiene más espiritualidad. Que porque mucho brinca y mucho grita y mucho salta y muchos versículos necesitan de memoria es que tiene más espiritualidad. No se deje confundir. No se deje impresionar. El que te impresiona es Cristo. Cada día uno ve esos locos. Este sermón, este estudio lo vamos a subir, pero cada uno ve locos. Y yo no tengo temor de mencionar los locos. Locos que impresionan y la gente, multitudes detrás de esos locos. Cash Luna, Maldonado, etcétera. La gente detrás de esos locos. Y este hermanito que entró en conversación conmigo porque me estaba hablando de quién ha dicho que hay una doctrina de pañuelo o la doctrina de la sábana. Cállese para atrás. Haya uno que está predicando ahora que es la doctrina del peo. Se vira y tira un viento y el viento sana. Sangre de Cristo. ¿Hasta dónde hemos llegado con la doctrina del peo también? Me imagino la cantidad de porotos que se come. Y la gente se impresiona. Ay, ese hermano tiene unción hasta en el peo. Sí, porque este hermanito me dijo, no, usted no ve que la Biblia dice que Eliseo tenía la unción en los huesos. Es verdad, yo he predicado sobre eso.
Pero yo no puedo poner la unción de los huesos. Ahora voy a agarrar un hueso y estoy agarrando el mismo que el catolicismo, la reliquia de Juan Pablo y la reliquia aquí, la reliquia de allá. Y voy a andar con el huesito de quién, qué hermano murió, que es poderoso, que tenía mucha unción. Gille Ávila, con el perdón de este santo varón de Dios. Yo voy al cementerio a ver cómo me cojo un hueso de Gille Ávila para ir con la unción del hueso de... No, Gille fue un siervo de Dios. Un hombre del Señor, un hombre de fe, un hombre que yo voy a admirar hasta el último día de mi vida. Pero la unción que tenía Gille era la unción que Dios le dio a Gille. Amén. No es la unción, no es el toque que me da a mí o a usted. Entonces, no agarre a inventar en quién te está enseñando. Porque no es así, no es bíblico. El quinto, por la cual el Señor elogia a la iglesia antes de caerle, qué lindo, es por el sufrimiento paciente y sin claudicar acerca de la fe. Por el sufrimiento paciente y sin claudicar de la fe. No negó la fe, soportó las aflicciones, soportó los sufrimientos. Mira, hermano, estas 5 razones, por eso es que el Señor dice, ¿qué pasó? Si tú yo he visto tu trabajo, yo he visto tu paciencia, yo he visto tu resistencia al pecado, yo he visto que tú eres capaz de hacer un examen cuidadoso de los falsos apóstoles, profetas, predicadores. Yo he visto que tú has sufrido pacientemente, que has soportado todo lo que te han hecho en esta ciudad donde está enclavada la iglesia, en la meca del paganismo. ¿Y cómo vas a permitir que todo esto? Hay razones. Hermano, usted ha soportado tantas cosas. ¿Por qué? A la postre va a quedar derrotado. Póngase de pie. Seguimos el otro domingo. Qué lindo, ¿verdad que sí? Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Te damos gracias, Señor, porque hemos podido compartir un poco acerca de las 7 promesas para los vencedores. Y hemos tocado la primera iglesia en el día de hoy antes de hablar de la promesa a ella. Hemos mostrado por tu palabra, Señor, discurriendo en las páginas escriturales, la génesis de la iglesia de Éfeso, pero también la omega de la iglesia. Como un mensaje de advertencia al que se cree estar firme.
para que no desmayemos, sino que sigamos adelante con los ojos puestos en ti, para que no mengue nuestro entusiasmo, nuestro fervor, nuestra devoción. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes y fieles, amándote a ti en todo momento. Oro y bendigo, Señor, a cada hermano en esta hora. Gracias por las ofrendas, los diezmos o las contribuciones que tu pueblo dé para la gloria de tu nombre. Gracias por habernos permitido estar aquí en tu casa. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Despídenos en paz y en bendición. Gracias, Señor.